Conservación de alimentos, métodos de salazón y curado. Presentado por Sara Inés Bernal, Rafael Alberto Valladares y Villanira Aragonés. La conservación de alimentos es un conjunto de procedimientos y recursos para preparar y conservar los productos alimenticios con el fin de prevenir o retardar el daño causado por los microorganismos. De esta manera se prolonga la vida útil de los productos. Hoy en día se usa no solo un método, sino que se pueden combinar, y esto lo que nos va a permitir es que haya un periodo más largo de caducidad en los productos. La historia del método de salación y de curado ha sido parte de la historia de todas las civilizaciones del planeta. El uso está relacionado con la conservación de los alimentos y con facultades sobrehumanas que los vinculaban con los dioses. Se cree que desde el periodo paleolítico obtenían la sal de la carne de los alimentos que cazaban para su consumo. En el periodo neolítico, en el año 6000 a.C., empezó a ser producida. Hacia el año 2670 a.C., la cultura china utilizaba la sal del mar. Hacia los años 800 a.C. se desarrollaron ya técnicas de evaporación para extraer la sal marina. Se convirtió en un producto que se comercializaba. En Egipcio se evidenciaba conservación de momias por las arenas salinas que contenían. En Europa, el Imperio Romano comercializaba la sal. En la Edad Media se usó para conservar alimentos y también se le daba otros usos, como era de curtir los cueros para la salud. Con el desarrollo industrial, los procesos se tecnificaron. La curación de la carne, que antes dependía del ciclo natural, o sea, de las 4 estaciones, hoy en día pues tiene una tecnología que se hacen en bodegas que simulan el paso de la temperatura, de la humedad, del ambiente de primavera y de otoño. El método de salazón es una forma de conservación de alimentos que se utiliza gracias a las propiedades de la sal. La sal evita el crecimiento de la mayoría de las bacterias y hongos y otros organismos. De esta forma, los alimentos se conservan a la perfección y los productos mantienen sus proteínas intactas. Las características de la salazón es que se aplica en carnes, bacalaos, pescados, verduras, frutas, embutidos. Los productos mantienen sus proteínas y propiedades, se modifica la actividad del agua en los alimentos, se conservan a la perfección. Eso no necesita refrigeración. Se debe tener en cuenta el grado de la humedad, punto de maduración y la exposición al aire libre. El método del curado es un proceso de conservación y sazonado de alimentos mediante la combinación de sal, azúcar y nitratos o nitrito que fortalecen el crecimiento del microorganismo. El curado casero se hace con sal común y el curado industrial es el que lleva las sales curantes, nitratos y nitritos. El aplicar la sal y combinaciones de otros ingredientes extrae el agua en proceso lento que permite que no se descomponga el producto. Sus características es que es un tiempo largo de este método que dura hasta 15 meses. Se aplica para jamones, por ejemplo, para el curado de esos productos. Para maximizar sus propiedades, la temperatura debe ser siempre superior a 10 grados centígrados. Estos productos van a proporcionar más sabor. Este método da una mejor textura, se prolonga la duración de los alimentos. Se debe tener en cuenta en este método que tenerlos o procesarlos con una temperatura inferior va a permitir el crecimiento de microorganismos y retrasan la oxidación. También se debe tener en cuenta que se aumenta el valor, el costo de estos productos, pues por el proceso, que la tecnología es bastante costosa, entonces esto lleva a que estos productos tengan un valor alto. Los productos que podemos encontrar es como el queso de cabeza, el jamón de York, el jamón ibérico. También se hace la curación de pescado. Los métodos de salazón y curado prolongan la vida útil de los productos y le dan un mejor sabor a los mismos productos.
Clasificación del método salazón. Este se clasifica en seco. Consiste en poner capas alternadas de pescado o carne sobre sal. Va a tener un tiempo de salado aproximado de 15 a 20 días. Húmedo. El pescado o la carne se pone en unos recipientes con salmuera. La salmuera es sal con agua, sangre y grasas del mismo pescado o de la carne. Este permanece hasta que la carne ha absorbido suficientemente la sal para detener el crecimiento de las bacterias. Seguimos con el método mixto. El pescado se introduce en envases. En el fondo de este envase se va a poner una capa grande de sal. Luego pescado y así sucesivamente. De este pescado va a salir salmuera, lo que va a permitir que se acumule en el recipiente y va a cubrir completamente el pescado. Después de varios días, esta salmuera se va a evaporar, por eso se debe ir rellenando de salmuera para que el pescado no se reseque o se oxide. Seguimos con la clasificación del método curado. Este se clasifica en curado en seco. ¿En qué consiste? Se cubre la parte superior de la carne con sal o con una mezcla de nitrato y nitrato sódico. La cantidad de sal va a variar según el tamaño de la carne o de la pieza. Puede variar entre 3% o 6%. Estas se ponen a curar a una temperatura de 3 grados centígrados, de manera que la salmuera se pueda escurrir de las piezas. El producto se deja reposar entre unos 25 o 30 días. Si estamos tal vez en un ambiente un poco más húmedo, va a variar de 22 a 24 días. Esto se hace pues constantemente. Seguimos con el método curado húmedo. Este método consiste en utilizar agua como vector de la sustancia curante, sumergiendo las carnes en salmuera. Se divide en dos. Primero, inmersión. Entonces, ¿qué hacemos? En un recipiente vamos a sumergir la carne o el pescado. Este método se hace más que todo con piezas pequeñas. Van a necesitar un tiempo aproximado de 2 a 4 días. Si se hace tal vez con unas piezas pequeñas o trozos de carne, lo importante es evitar que las carnes se junten entre sí. Esto va a permitir que la carne aumente de peso. La segunda subdivisión es inyección de sustancia curante. Entonces, como su nombre lo indica, consiste en inyectar salmuera con una jeringa sobre piezas grandes. Esto va a necesitar un tiempo de curación de 7 días. Seguido de esto se van a sumergir las piezas en otras 24 horas, de manera que la sal curante de nitrito, luego de sumergirse las piezas otras 24 horas en nitrito de concentración, esto va a permitir que las carnes tengan un mayor efecto de conservación. Listo. Ahora vamos a seguir con los pasos que se hacen en salazón y curado. Si hablamos de las carnes, pues se va a hacer o aplicación de sal sobre la carne o con salmuera. Y si hablamos de pescado, entonces vamos a tener algo un poco más profundo. Iniciamos con la limpieza. Lo ideal es que que el pescado quede completamente con la masa magra y con la espina dorsal. Seguido se hace un paso que se llama apilado.
Se hacen varias capas de sal y pescado, Cuando lleguemos a la última se va a poner un peso sobre el pescado. Luego seguimos con reposo. Después de que se han apilado todas las capas, vamos a dejar en reposo un tiempo aproximado de una semana o semana y media. Seguimos después de esta semana o semana y media, vamos a hacer un lavado. Este lavado consiste en lavar el pescado con vinagre. El vinagre tiene que estar más o menos a un 10%. Y por último, se hace un oreado. El pescado debe dejarse oreado en un lugar donde el aire fluya constantemente, donde no caiga directamente el sol y a una temperatura ambiente. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Valladares y hoy les vengo a hablar sobre los alimentos conservados a través del salado y el curado. Entre los alimentos que tenemos por conservación salada poseemos carnes, lo que serían tocinos, jamones, lomos, etc. Tenemos peces, huevas de peces, vegetales como tomates en sal y, muy importante, quesos. Voy con los alimentos curados. Estos serían salchichones y chorizos. Entre curiosidades que tenemos de estos temas sería la principal, que el salado es uno de los métodos de conservación más antiguos de la historia.